Hola a todos, bienvenidos a el video final de este curso de cálculo diferencial, donde hablamos de formas indeterminadas y la regla del L'Hopital. Entonces, una definición es que una forma indeterminada es un límite en el cual tenemos que sucede cero sobre cero, infinito sobre infinito, cero por infinito, infinito menos infinito, cero a la cero, uno a la infinito e infinito a la cero. Se llaman formas indeterminadas porque no siempre tienen el mismo valor. Deben tener presente que lo que sucede acá es que en algunos casos hay infinitos que son más grandes que otros, ¿ya? O que una función tiende a ser el infinito más rápido que lo que tiende otra, ¿ya? Y eso hace que cuando ustedes tienen una razón de infinitos, esto pueda irse hacia cero, hacia el infinito, o incluso un valor ahí en la mitad, igual sucede como en la resta, ¿vale? Hay que tener presente que cuando ustedes tienen un límite del tipo infinito más infinito, o cero sobre infinito, o infinito sobre cero, o infinito en lo infinito, eso no es una indeterminación, ¿ok? Porque en este caso, por ejemplo, infinito más infinito es infinito, cero sobre infinito es cero, cero a lo infinito es infinito, e infinito a lo infinito siempre va a ser infinito, ¿ok? Ahora, la regla del L'Hopital lo que nos dice es lo siguiente. eh, regla de L'Hopital. Lo que nos dice es que cuando ustedes tengan el límite de cuando x tiende a de f de x sobre g de x y suceda que les aparezca una indeterminación del tipo cero sobre cero o infinito sobre infinito, entonces ustedes lo que pueden hacer es que ese límite va a ser igual al límite de cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x, ¿ok? Entonces veamos que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x era un límite que le gastamos harto tiempo para calcularlo, ¿cierto? Y terminamos concluyendo que esto era uno. Ahora veamos qué tan cierto era. Ok, esto es una indeterminación del tipo cero sobre cero, ¿cierto? Entonces, indeterminación del tipo cero sobre cero, puedo aplicar la regla del L'Hopital y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a cero de la derivada del seno, que es coseno de x, ¿cierto? Y la derivada de x es uno. Ya esto no es una determinación del tipo cero sobre cero, puedo reemplazar. ¿Y cuánto es el límite cuando x tiende a cero? El coseno de cero, el coseno de x, perdón, es el coseno de cero, y el coseno de cero es uno. ¿Listo? Así de fácil nos simplifica la vida la regla del L'Hopital, ¿vale? Lo mismo sucede con el límite cuando x tiende a cero de el coseno de x menos uno sobre x. Entonces, nuevamente tenemos una indeterminación del tipo cero sobre cero. Y aquí, entonces, la derivada del coseno de x es menos seno de x menos uno, ¿cierto? Ah, perdón, esa derivada, ese menos uno se va. Me queda solo menos seno de x porque estoy derivando, esto es una constante. Y abajo me queda uno. Y ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Este es el límite cuando x tiende a cero de esto. Y el seno de cero es cero. ¿Ok? Ese fue otro límite al cual le habíamos dedicado bastante tiempo. Y lo mismo funciona para los casos en los cuales teníamos asíntotas. O, sí, indeterminaciones como por ejemplo el límite de cuando x tiende a 2 de la función x menos 1, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 2. Ah, perdón, aquí 4. Sí, porque x menos 4 es x más 2 por x menos 2. Ok, cuando tiende a 2, entonces tenemos una indeterminación del tipo cero sobre cero. Entonces yo acá, por regla de L'Hopital, tengo que esto hacer el límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 4 sobre menos 2, ¿cierto? Ay, perdón, estoy... Aquí es un 1, porque esto es una constante. Ya, 2x menos 4 sobre 1. Y entonces ya yo puedo reemplazar y me voy a dar cuenta de que esto es igual a menos 2, ¿cierto? No, cero, cero, sí, porque... No, vengan, yo hoy sí estoy muy distraído. Qué pena. Esto aquí viene siendo el límite de cuando x tiende a 2 de la derivada de esto, que es 2x sobre 1.
Y ahora sí reemplazo y esto me va a dar 4, que es lo similar a esta función, ¿no? Que esto es x más 2 por x menos 2, ¿cierto? Sobre x menos 2, que yo cancelaba este, ¿cierto? Y decía, ah, listo, 2 más 2 es igual a 4. Ok, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo productos indeterminados? O sea, 0 por el infinito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que f de x es una función que está tendiendo hacia 0 y la estoy multiplicando por g de x, que es una función que está tendiendo hacia el infinito, entonces esto es lo mismo, ¿cierto?, que tener f de x sobre 1 sobre g de x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así yo hago la regla de extremos y medios, pues esto es g de x por f de x, ¿bien? Pero esta acá tiende a 0 y como esta acá tiende al infinito, toda esta acá tiende a 0. ¿Qué significa? Que ahora tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, esa es la estrategia a seguir cuando tengan un producto indeterminado. También ustedes pues lo que van a buscar es que puedan derivar lo que sea más fácil de derivar. Entonces, si esta sigue tendiendo a 0 y esta tiende a infinito, pero es difícil hacer esa derivada, entonces piensen en hacer la siguiente. G de x sobre 1 sobre f de x. Esto también es igual, porque por extremos y medios va a subir, solo que esta tiende a infinito y como esta tendía a 0, entonces ahora todo esto acá tiende hacia el infinito y se vuelve en una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Y qué va a ser igual a esto? Pues nada, ustedes toman el mismo límite, pero ahora la derivada de esto y ahora la derivada de todo esto. Aquí la derivada de esto y aquí la derivada de todo esto. Ok. ¿Y cómo se hace en el caso final? Cuando yo tengo potencias indeterminadas. Esto es cuando tengo 0 a la 0, 1 a la infinito e infinito a la 0. ¿Ok? Entonces lo que se hace es, por ejemplo, yo quiero calcular el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x. Entonces yo lo que aplico es lo siguiente. Yo sé que x es igual a x. Entonces el logaritmo natural de x va a ser igual al logaritmo natural de x. Entonces e a la logaritmo natural de x va a ser igual a x, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que hago. Esto se convierte en el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de x. ¿Pero quién es x? E a la logaritmo natural de x y todo esto elevado a la x, ¿ok? ¿Y esto entonces en qué se convierte? ¿Por qué hice todo esto? Porque es una indeterminación del tipo 0 a la 0, ¿ok? ¿Y esto en qué se va a convertir? Esto va a ser el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la x por logaritmo natural de x, ¿cierto? Esto lo tengo yo debido a que em, pues por las reglas de la potenciación esta pasa a multiplicar, ok. Y por la continuidad de e a la x, entonces yo sé que esto es lo mismo que tener e a la límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x, ¿cierto? Y esto aquí va a ser igual. Entonces ahí tenemos un problema, porque ¿quién es el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 0? No existe, ¿cierto? Es una indeterminación y de hecho se va hacia infinito, ¿cierto? ¿Y cuánto es x cuando tiende hacia 0? Es 0. Entonces tengo una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Qué habíamos dicho ahí? Que lo que hacíamos era decir que esto era lo mismo que tener el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de quién? Del logaritmo natural de x, ¿cierto? Sobre 1 sobre x, ok. Y entonces derivo y esto me va a dar el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x y aquí menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? Pues es el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x al cuadrado sobre x, que es igual al límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, y eso es igual a 0, ¿ok? Entonces, ese límite de aquí arriba es 0, entonces esto me queda como e a la 0, que es igual a 1, ¿listo? Ese es el procedimiento a seguir cuando tengan potencias indeterminadas, es aplicar esta norma de reemplazarlo por la exponencial y evaluar lo que tienen arriba. ¿Listo? Espero les haya gustado. Suscríbanse para próximos cursos
y no olviden darle like.